Saludos amigos, esta es una edición especial de BTV Noticias, rumbo a las elecciones del 5 de julio. Hoy tengo la grata compañía de Carolina Ramírez, quien junto a ella estaremos llevándoles todas las informaciones pertinentes que usted tiene que saber para ir a votar este próximo domingo. Gracias, Yaoskia, gracias por la cortesía de invitarme a compartir contigo y todos los televidentes de BTV Noticias esta edición especial rumbo a las elecciones. Bueno, hoy tendremos un gran contenido informativo y más adelante nos acompañarán algunos especialistas para arrojarnos luz con relación al proceso de campaña electoral y sobre todo la perspectiva después del 5 de julio. Así que comencemos de inmediato hablando de las medidas de seguridad que debemos tener a la hora de ir a votar. Usted sabe que este domingo tenemos un compromiso con la patria de ir a votar por el candidato de su preferencia, pero debe tomar todas las medidas de seguridad, tanto para su protección personal y sobre todo por la situación que tenemos por el coronavirus. Así que mi principal recomendación es que se levante temprano y vaya a votar. Use ropa fresca y trate de estar lo más cómodo posible. Recuerde que no debe llevar niños ni ningún acompañante particular porque no se le permitirá entrar al recinto. Entonces, básico, su mascarilla y si puede llevarse algún gel desinfectante, es bueno que también lo tenga a mano. Usted llega al colegio electoral con su mascarilla. Manténgase por favor a una distancia de 2 metros de las demás personas. Complete su proceso, asegúrese de que desinfecten el bolígrafo y el marcador que usted va a utilizar. Va a su casilla, marca una carita de cada hoja. Recuerde que le van a entregar 3 boletas. Las dobla de manera apropiada y coloca la P de presidente, la S de senador y la D de diputado. Recoge sus documentos y para su casa de inmediato. Recuerde desinfectarse las manos antes incluso de montarse en el vehículo en caso de que usted vaya a conducir. Al llegar a la casa se quita toda esa ropa, si puede bañarse o higienizarse, mucho mejor. Y durante el día lo mejor es estar en casa para evitar cualquier tumulto o cualquier situación. Así que el próximo domingo cumple con tu compromiso ciudadano de ir a votar. Así es, Carolina, así que tengan pendiente todas esas recomendaciones que nos ha hecho y que debemos de tomarla porque hay que prevenir que tengamos una buena salud, pero también que tengamos el derecho de elegir este próximo 5 de julio a nuestros candidatos, tanto a nivel de presidencial como a nivel congresual. De inmediato vamos a pasar a conocer los candidatos presidenciales. Luis Rodolfo Abinader Corona, 53 años, nacido en Santo Domingo. Es un político, economista y empresario dominicano, dirigente y fundador del Partido Revolucionario Moderno. Obtuvo la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Realizó estudios de posgrados en Gerencia de Proyectos en el Instituto Arthur Leader de Cambridge, Massachusetts. También realizó estudios de Finanzas Corporativas e Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y Gerencia Avanzada en Dartmouth College en New Hampshire. Fue el candidato a la presidencia de la República por el PRM para las elecciones generales del 2016, donde obtuvo un 34.98%, en alianza con el Partido Reformista Social Cristiano. El siguiente candidato es Gonzalo Castillo Terrero, de 59 años, nacido en Barahona, perito en electrónica industrial en el año 1980 y más tarde cursó un posgrado de electrónica digital y microprocesadores en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Luego, en Quebec, Canadá, cursó un posgrado MBA en Administración de Empresas. Se inició en la política en el Partido de la Liberación Dominicana desde sus 18 años en el año 1979. Ya en el 2000
2001 fue electo miembro del Comité Central del PLD y en el año 2002 estuvo en el equipo de campaña del expresidente de la República, el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández. En el año 2005 trabajó en el equipo de campaña presidencial de Danilo Medina de cara a las primarias del 2007 contra el expresidente Leonel Fernández. Continuamos con Leonel Fernández Reina, destacado político, abogado y escritor dominicano. Ha sido electo en 3 ocasiones presidente de la República Dominicana. Su creciente incidencia en los círculos intelectuales a través de conferencias, trabajos periodísticos y debates se vio acompañada de una progresiva ascendencia en el seno de su partido, que lo llevó a ocupar posiciones de gran responsabilidad política, convirtiéndose en miembro del Comité Central en el 1985 y del Comité Político en el 1990. En el PLD ocupó la Secretaría de Asuntos Internacionales y de Prensa y fue director de la revista Política, Teoría y Acción. Fernández fue un discípulo muy cercano de Juan Bosch, presentándose como candidato a la vicepresidencia junto a este durante las elecciones presidenciales del 1994, pero resultaron derrotados por el presidente Joaquín Balaguer, que buscaba la reelección en ese momento. En el 1978, Fernández obtuvo el título de doctor en Derecho magna cum laude, que lo valió el premio de J. Humberto Docudrey por haber sido el estudiante más sobresaliente de su promoción. Bueno, también está compitiendo en esta contienda electoral Guillermo Moreno García. Guillermo Moreno es un abogado en ejercicio, graduado de licenciado en Derecho en la Universidad Católica Madre y Maestra en 1980. En el año 1987 obtuvo el título de Magíster en Estudios Internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid. En su juventud se integró a los movimientos que lucharon por el respeto de los derechos humanos, las libertades públicas y los valores democráticos en el gobierno de los 12 años de Balaguer. Guillermo Moreno García fue designado Procurador Fiscal de Santo Domingo el 21 de agosto de 1996 y permaneció en la función hasta el 27 de septiembre de 1997. Durante su gestión, se destacan varios aspectos: un esfuerzo sostenido por modernizar, institucionalizar y adecentar el Ministerio Público, así como una decidida lucha contra la corrupción, los crímenes políticos, la preservación del Estado de Derecho, contra los abusos de poder. Así es, Carolina, en estas elecciones está en juego la presidencia de la República, pero también el Congreso. El Senado representa a las provincias de la República Dominicana, que está compuesto por 32 miembros, un representante de cada provincia y un representante por el Distrito Nacional. Los senadores se eligen de listas partidarias para un periodo de 4 años. La edad mínima para postularse es de 25 años y el candidato debe de haber residido en la provincia que lo elija como mínimo en los últimos 5 años previo a las elecciones. Así es, bueno, también vamos a estar eligiendo el diputado de nuestra circunscripción y quería decirte que la Cámara de Diputados está compuesta por 190 representantes del pueblo y 178 de ellos se eligen por representación proporcional a razón de 1 por cada 50,000 habitantes, mediante voto directo y secreto en todo el país. Además, son electos 5 diputados nacionales para los partidos sin representantes con mayor acumulación de votos y 7 diputados de ultramar para representar a la comunidad dominicana en el extranjero. Claro. Los diputados también tienen un periodo de 4 años y deben tener igualmente mínimo 25 años cumplidos al día de la elección, así como haber residido en la demarcación que los elija por un mínimo de 5 años previos a las elecciones. Bueno, señores, sí es propicio hacer mención de una breve reseña de los principales partidos que compiten en este proceso electoral. Así es, en el número 1 está el Partido de la Liberación Dominicana, que fue fundado en el año 1973 por Juan Bosch.
Este partido ha ganado 5 elecciones presidenciales, la primera en junio de 1996, que llevó a Leonel Fernández como candidato presidencial, y luego 4 victorias consecutivas desde el año 2004 hasta 2016. En las elecciones presidenciales del 2000, resultó ganador el contrincante opositor por el Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía, quien gobernó por el periodo desde el año 2000 hasta el 2004. En las elecciones del 16 de mayo del 2004, Leonel Fernández retorna al poder, siendo electo en 2008, cuyo periodo de gobierno terminó el 16 de agosto del año 2012, sucediéndole el mandatario actual, Danilo Medina. También tenemos, señores, el Partido Revolucionario Moderno. Es un partido político de la República Dominicana surgido tras una nueva división en el seno del Partido Revolucionario Dominicano. Durante su primera participación en unas elecciones generales en la República Dominicana, obtuvo el 35% de los votos a nivel presidencial, 2 senadores y 42 diputados a nivel congresual y 30 alcaldías a nivel municipal, logrando convertirse en el principal partido de oposición y el segundo más votado, desplazando al Partido Revolucionario Dominicano. Es en la actualidad el partido con mayor proporción de crecimiento rumbo al poder de la República Dominicana, de acuerdo al crecimiento electoral que ha demostrado en su último proceso electoral. Bueno, otro partido que lleva candidato presidencial es el Partido de la Fuerza del Pueblo. Este es un partido de la República Dominicana liderado por el expresidente Leonel Fernández. Luego de unos reñidos resultados y en medio de acusaciones de fraude electoral en las elecciones primarias de octubre del 2019, Leonel Fernández renunció a la presidencia y militancia del Partido de la Liberación Dominicana. Posteriormente, el partido político ya establecido, llamado Partido de los Trabajadores Dominicanos, lo acogió y accedió a cambiar el nombre e imagen del mismo para que pasase a llamarse Fuerza del Pueblo. Continuamos con los principales partidos que participan en la próxima contienda del 5 de julio. Alianza País, fundado en el 2011 por Guillermo Moreno y otros ciudadanos, es un partido político emergente de orientación progresista que se ubica ideológicamente en la centroizquierda política. En las elecciones generales del 2016, Al País se posicionó como el partido no tradicional con mayor cantidad de votos, obteniendo representación congresual sin necesidad de alianza con dichos partidos. A pesar de ser un partido de reciente formación, ha tenido una aceptación relativamente positiva por parte de la población. Bueno, ahora vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque seguiremos dando información interesante rumbo a las elecciones el próximo 5 de julio. Ya volvemos. Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en BTV Noticias en esta edición especial rumbo a las elecciones del 5 de julio del 2020. Bueno, sí, yo creo que ahora es tiempo de que podamos ver las cifras que envuelven estas elecciones. Y es importante destacar el padrón electoral. Así es, el padrón electoral en febrero 2020 tenía la cantidad de 7.487.040. En el padrón de mayo del 2020, 7.556.397 inscritos para participar en estas elecciones extraordinarias del 5 de julio. Así es importante destacar la gran cantidad de jóvenes que actualmente van a estar votando y el porcentaje para estas elecciones, más del 40.22%, son jóvenes menores de 35 años. Y en el caso de la mujer, en esta ocasión, nosotros estamos superando por un poquitito a los hombres. Así es, porque las mujeres representamos el 51.14% de los electores.
Así es, tenemos 32 provincias, 158 municipios, el distrito municipal es 235, recintos 4.169 y colegios electorales 16.032. Como pueden ver en la gráfica. Así es, el padrón ha tenido un crecimiento importante y precisamente por eso ahora es que tenemos la mayor cantidad de jóvenes y el mayor crecimiento se representa, específicamente se refleja ahora en el año 2020 cuando tenemos un 10.64 de crecimiento en el padrón, en contraste con el año 2002 que teníamos un 8.98% de crecimiento. Así es, pues va a estar muy interesante. Bastante interesante. Y hay muchos jóvenes que este es su primer voto. Es un voto muy decisivo, es un voto muy fuerte, el voto de la juventud. Así Por es. eso la campaña ha sido bien dinámica, esta campaña ha sido bien colorida y vemos que diversos candidatos de diversos partidos han tratado de pues enganchar de ese toque con la juventud a través del rap, a través del reggaetón, el dembow, haciendo cosas para propuestas de emprendimiento y todo eso. Sí, la música urbana ha estado muy presente. Muy presente. Y también ha habido un toque femenino interesante en estas elecciones. Como los números se reflejan en el padrón electoral, el 51% del electorado es femenino. Sí. Es por eso que los candidatos también han hecho muchas propuestas para el sector femenino, para nosotras las mujeres, que tenemos pues la mayoría para elegir este próximo 5 de julio. Sí, yo creo que los estrategas de las campañas electorales han tomado eso muy en cuenta y qué bueno. Así es. Bueno, señores, la fiesta de la democracia está a punto de efectuarse y sus invitados, todos quienes estemos inscritos en el padrón electoral, tenemos el deber de no faltar a esta importante cita. Veamos el informe especial que nos hace Yendi Fernández. Adelante. Cerca de 7.500.000 personas han sido convocadas para las elecciones extraordinarias de este próximo 5 de julio. Elecciones marcadas por la crisis sanitaria que ha generado el COVID-19 y porque en décadas en la República Dominicana no habían competido tres grandes fuerzas políticas. Es mucho lo que está en juego en este proceso electoral, no solo la permanencia del partido oficialista, también la persistencia de una oposición que ha sido derrotada en 4 procesos consecutivos a nivel presidencial. Cuando el reloj marque las 7 de la mañana, este domingo 5 de julio, se abren los colegios electorales y los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir. Elegir entre 5 candidatos presidenciales, a 4 las encuestas los colocan con porcentajes de competencia. Guillermo Moreno, el menos aventajado. Le sigue Leonel Fernández, quien luego de ser 3 veces presidente busca un 4º mandato. Gonzalo Castillo, aspirante oficialista, exministro de Obras Públicas, y Luis Abinader, candidato del PRM, son los más fuertes contendores con posibilidad de llegar al poder según las encuestas. En los comicios de marzo, la oposición obtuvo resultados muy favorables en los principales municipios cabeceras de las provincias donde hay mayor número de votantes. El oficialismo perdió terreno. A pesar de ello, es el próximo domingo, en el primer boletín, que de acuerdo con la Junta Central Electoral, tendrá el 20% de los votos escrutados, cuando sabremos la tendencia hacia quién favorece y en horas de la madrugada del lunes probablemente el país ya sepa extraoficialmente quién dirigirá los destinos de la nación. Destinos marcados por la pandemia del COVID-19, una economía que descrecerá en este año con un sistema sanitario deficiente y con muchos retos sociales por cumplir. Los votantes también podrán elegir sus representantes legislativos. Por primera vez en décadas se podrá elegir sin arrastre. Poder marcar a un diputado de un partido y a un senador de otro favorece a un Congreso más plural. Congreso que por muchos años ha secundado las acciones del Ejecutivo y por ende muchos lo ven con desdén. De acuerdo con la ley electoral, el candidato presidencial este 5 de julio debe obtener un 50% más un voto para poder ganar en primera vuelta. De no ser así, los electores estarán convocados para el próximo 26 de julio, donde se decidirá quién gobernará la República Dominicana. Yendi Fernández, VTV Noticias.
Ya estamos de vuelta en esta edición especial rumbo a las elecciones del 2020. Gracias por acompañarnos aquí en BTV Noticias. Así es, rumbo a las elecciones del 5 de julio del 2020. Muchísimas informaciones interesantes en esta entrega especial. Y como decíamos, tenemos un especialista en política, una persona que nos va a dar un poco de luz para este proceso del 5 de julio. Así es, ya está con nosotros Yatzel Román, analista político, y queremos que él nos cuente, que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo ves, Yatzel, el panorama? Gracias por acompañarnos. Bueno, para mí es un honor siempre estar aquí en BTV Noticias, en especial compartiendo con esa audiencia, y efectivamente este domingo vamos a elecciones extraordinarias. ¿Y por qué extraordinarias? Porque en una situación ordinaria hubiesen sido en mayo y eso no fue posible por la pandemia. Entonces la pregunta central es cómo vemos el panorama rumbo a este domingo, y lo primero que habría que resaltar es que por primera vez desde el año 2004 y en menor medida 2008 tenemos 3 candidaturas relevantes que pueden superar lo que es el umbral del 5% que sirve para definir quién es mayoritario. Tenemos a un expresidente 3 veces de la República, tenemos a un exministro, miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, que fue escogido claramente por Danilo Medina, el presidente de la República, y también tenemos en una segunda ocasión a Luis Abinader, ahora representando una coalición mucho más fuerte según las encuestas que el año 2016. Sin embargo, a pesar de tener 3 candidaturas muy importantes, si vemos el promedio de las principales encuestas, que son muchas, pero si vemos específicamente Penn, Gallup y Greenberg, todo indica que existe una gran posibilidad de que esto se defina en una primera vuelta, pero hacia la oposición, que no había tenido semejantes augurios en todo este tiempo, que han sido 16 años de dominio PLDista, porque al cierre de la campaña en el 2012 Hipólito Mejía estaba 6 puntos porcentuales debajo. Ahora mismo, al cierre de la campaña, vemos a Luis Abinader llevando una ventaja promedio en las encuestas que va entre 13 a 19%. Eso es algo bastante positivo, pero se había estado también hablando sobre qué tal si eso no se materializa, qué sucedería si no se gana en primera vuelta en la campaña de Luis Abinader. Sería esto innegablemente un indicio de actividad dolosa, y yo creo que no tenemos que ser tan tremendistas, porque en política solamente se sabe lo que pasó ayer, y tú puedes perfectamente estar marcando 53%, pero el día de la votación, dependiendo de la participación, dependiendo de la logística, dependiendo de lo que son las estructuras, eso pudiera bajar unos cuantos puntos. Difícilmente baje 15, 20 puntos, pero la meta del candidato oficialista es ahora distinta, porque lo que es el apunte al que se dirigen las campañas opositoras es lograr la victoria en primera vuelta, pero el candidato oficialista lo que quiere es forzar el balotaje, y para eso lo que tendría que bajar es a Luis Abinader quizá unos 4 o 5 puntos. Habría que ver si lo logra, pero sucede algo, más allá de cualquier explicación que exista, en caso de que no se concrete ese vaticinio de las encuestas. Somos un país bastante politizado, somos un país bastante apasionado, y no podemos descartar que habrá quienes dudarán de la confiabilidad del voto, sumándole lo que fue la debacle del 16 de febrero, que la auditoría de la Organización de Estados Americanos no apuntó a que hubo manipulación. Sin embargo, la credibilidad se fue al sótano de la Junta Central Electoral. Así que es una situación compleja, es una situación que tendremos que darle bastante seguimiento, pero lo cierto es que entre los distintos escenarios hay uno que tiene bastante más posibilidades de ser presidente de la República en esta situación, que es el candidato opositor, primero que tiene estos vaticinios desde el año 2004, cuando el entonces candidato opositor, Leonel Fernández, cerró la campaña con 60% de intención de voto y logró 57% de la votación. Bueno, efectivamente, como tú dices, hay un entorno, ¿verdad?, que va muy cuestionada la Junta Central Electoral tras lo que pasó en las elecciones pasadas. Justamente por esto y la guerra de encuesta que se ha dado, ¿cuál es tu opinión sobre si de verdad el pueblo aceptaría en caso de que haya un escenario de segunda vuelta, de verdad el pueblo aceptaría esto y no dijeran que es fraude? Porque realmente hay un descrédito por parte de la Junta Central Electoral, y esa es la percepción. Si se va a segunda vuelta, pues hay un fraude. ¿Cuál es tu opinión en torno a esto?
Lamentablemente eso ha sido centro del debate en estos últimos días, porque vemos a una campaña que está diciendo que la otra no está dispuesta a aceptar los resultados, pero entonces esa otra campaña lo que está diciendo es que sus rivales están llevando a cabo maniobras para manipular lo que es la votación, para manipular lo que es el conteo. Hemos visto que, por ejemplo, el presidente de la República ha repetido muchísimo que necesita delegados con coraje y que se tienen que decidir entre delegados valientes y delegados inteligentes que se vayan con los valientes y que se olviden de los señoritos que, según él describe, sí, significaron una pérdida de votos por nulidad en marzo. Y yo ahí discrepo con el presidente de la República, porque efectivamente hubo una alta cantidad de votos nulos en el mes de marzo, pero eso era porque se trataba de la primera elección con votación preferencial para regidores. La gente no sabía exactamente lo que estaba haciendo y en muchos casos votaban por un alcalde de un partido y regidor de otro, y eso llevaba a nulidad. Pero en el caso de votación por presidente de la República hay un solo candidato y es una boleta bastante simple, así que no creo que vaya a haber un porcentaje superior de votos nulos a lo que es la tradición, pero en este momento cada una de las campañas lo que quiere es fidelizar el voto, lo que quiere es subir la moral. Algunos quieren efectivamente mantener lo que es la percepción de triunfo y otros quieren entonces evitar que una posible percepción de derrota se convierta en una votación menor. Pero la pregunta central nuevamente es, ¿aceptaría la población un resultado distinto al que mostraron la mayoría de encuestas prestigiosas en nuestro país? Y no podemos decir que del todo, porque siempre habrá quienes tengan esa desconfianza hacia el proceso institucional, pero yo creo que la mayoría confía en lo que es la democracia perfectible siempre de la República Dominicana, una democracia con muchos defectos, pero que debe ir avanzando. Y también tendríamos que ver los porcentajes, porque obviamente una cosa sería que varíe entre 2, 3, 4, 5% con las encuestas, que es lo normal, es un margen de error, pero si vemos que varían 30 puntos porcentuales, efectivamente habrá muchos reclamos. Pero más allá de ver los eslogans, más allá de ver lo que sería propaganda de una campaña y otra, habrá que ver cuáles son los argumentos que en todo caso levantarían uno que otro para decir si el proceso fue doloso o no fue doloso. Sí, bueno, Yaxel, la legislación de la República Dominicana establece que para ganar en primera vuelta hay que tener el 50% de los votos más uno. ¿Y qué pasa si si ninguno de los dos candidatos, ya sea Gonzalo Castillo o Luis Abinader, alcanza el 50% más uno? Y nos vamos a una segunda vuelta, como muchos especialistas han dicho que es muy posible. ¿Tú crees en el caso del partido opositor que en un escenario de una segunda vuelta tendría posibilidades de alcanzar la presidencia de la República? Bueno, la única vez que hemos tenido segunda vuelta en República Dominicana fue el 30 de junio de 1996. ¿Y ahí qué sucedía? Había un candidato presidencial que había logrado 46% en la primera vuelta y otro candidato que había logrado 38% y un tercer candidato que había logrado 14%. Y que entonces terminó pasando que como ese candidato puntero en la primera vuelta había hecho todo lo posible por alienar de manera total a los segmentos que no le eran parcial, cuando se hace ese histórico 2 de junio del año 1996 del Frente Patriótico, el doctor Joaquín Balaguer diciendo el camino malo está cerrado, no había nada que buscar para el doctor José Francisco Peña Gómez. Ahora en el año 2020 sucede que el tercer candidato, según la mayoría de encuestas, no parece tener la más mínima intención de levantarle la mano al candidato Gonzalo Castillo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir que se define un escenario de la siguiente forma: 47% para Luis Abinader, digamos que entonces 34% para Gonzalo Castillo y digamos que alrededor de 16% para Leonel Fernández. Para buscar una victoria, Gonzalo Castillo necesitaría que el 100% de los votantes de Leonel Fernández lo apoyasen para entonces 34 más 16 dar ese número mágico de 50% más 1. Luis Abinader solamente necesitaría que una quinta parte de esa votación de Leonel Fernández lo apoye para llegar al número mágico en una segunda vuelta. Así que ahora mismo todos estos son escenarios, pero de la misma manera que el doctor Joaquín Balaguer dijo en el Frente Patriótico, si los números no mienten, si las matemáticas todavía tienen su valor, entonces pareciera que alguien tiene mayor posibilidad y otro tiene escasas. Incluso el día de hoy en la agencia de noticias internacionales EFE, Leonel Fernández dijo que de ninguna manera apoyaría a Gonzalo Castillo.
Pero hay un punto importante y es que en el caso de las personas que apoyan al presidente Fernández no es monolítico, ahí hay un grupo de partidos y de organizaciones que ahora están apoyando al presidente Fernández. ¿Tú crees que en el escenario de una segunda vuelta exista posibilidad de que alguno de esos partidos, como quizás el BIS, decida entonces apoyar a un candidato diferente al que decida el líder de esta coalición, Leonel Fernández? ¿Existe esa posibilidad? Sí, pudiera ser, y muchas de las encuestas apuntan a eso, apuntan a que un tercio de los votos que tiene de simpatía a Leonel Fernández sí tienen quizá una mayor inclinación hacia Gonzalo Castillo, no tanto hacia el bloque institucional socialdemócrata que lidera José Francisco Peñaguaba, que ha sido bastante duro en contra de Gonzalo Castillo. Sin embargo, ¿qué sucede? Aunque lo apoyase el BIS, aunque lo apoyase el PQDC, aunque lo apoyase, por ejemplo, el PUN, lo cierto es que necesitaría el 100% de los votos de Leonel Fernández para ganar en una segunda vuelta, y eso es lo que lo hace muy cuesta arriba, no imposible, pero muy cuesta arriba, y por eso reitero que los escenarios parecieran apuntar a un cambio de gobierno por primera vez en 16 años. Bueno, Yatsel, el escenario que se vive actualmente a nivel mundial, no solo en la República Dominicana, es un escenario muy difícil por la situación del coronavirus y un sinnúmero de cosas, la economía y demás. Sea el PLD, sea el PRM, un nuevo gobierno, ¿a qué se enfrenta? Se enfrenta a una crisis económica como no se veía desde el año 1966, que cuando asume el gobierno ese 1 de julio, venimos de una guerra civil que destruyó por completo el país. Hay quienes hablan de la Revolución Gloriosa, pero lo cierto es que quedó destrozado nuestro pueblo, con más de 3.000 muertos y una economía que cayó en 12%, un aparato productivo desgarrado. Ahora en el año 2020 no hemos pasado por una guerra, pero sí hemos pasado por una pandemia que paralizó por completo el aparato productivo, no solamente nuestro, sino internacional, del cual dependemos para turismo, del cual dependemos para exportaciones, del cual dependemos para muchas otras actividades. Así que el mayor desafío, efectivamente, por un lado está el tema sanitario, porque tenemos que garantizar la salud de la ciudadanía, pero por otro lado el tema económico, porque República Dominicana en el año 2004 tenía 45% de su población en pobreza según los parámetros del Banco Mundial, pero ya en el año 2019 tenía 20%, es decir, lo había cortado a un poquito más de la mitad, y ahora todo indica dolorosamente que la pobreza pudiera duplicarse en solamente el año 2020, y para revertir eso tendremos que llevar a cabo políticas, sea quien sea que gobierne, pero muy ambiciosas, muy abarcadoras, porque lo que espera no será cosa fácil. No es lo mismo República Dominicana en el año 2020 que República Dominicana en el año 2019, ni siquiera es lo mismo República Dominicana en agosto del 2020 que lo era en febrero del año 2020, cuando habíamos avanzado en grandes materias. Bueno, y despierta mucho interés la parte del presidente, porque naturalmente es la posición más importante, pero en estas elecciones extraordinarias, como bien tú decías, no solamente vamos a estar eligiendo el presidente, también en esta ocasión elegimos el Congreso, tanto al senador como a los diputados de cada una de las provincias. Y en esta ocasión en particular no hay un tema de arrastre, ni del diputado al senador, ni del senador al diputado. Entonces, ¿cómo tú ves las cosas? Y sobre todo quisiera ver tu opinión de cómo se definiría la nueva recomposición de los curules en el Congreso a partir del 16 de agosto, desde tu perspectiva. Desde el 2006 en adelante, República Dominicana ha tenido una mayoría absoluta de lo que es el bloque progresista encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana. Eso se rompió en octubre, cuando 27 diputados del Partido de la Liberación Dominicana abandonaron y entonces integraron la Fuerza del Pueblo, dándole una mayoría a la oposición en ese momento, que fue precisamente lo que llevó a que se dificultara tanto las extensiones del estado de emergencia. Pero ahora, según las intenciones de votos, y esto fue reconocido por el propio ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que dijo en un programa matutino que ellos esperaban perder la Cámara de Diputados. Así que si eso lo dice un vocero tan importante del gobierno, tenemos que tomarle la palabra. Sin embargo, él resaltaba que podían mantener el Senado y apuntan a 19 curules en ese sentido. Yo, según la mayoría de encuestas que he visto, hay 10 provincias que muestran una mayoría del Partido de la Liberación Dominicana, pero al mismo tiempo hay 13 provincias que muestran una mayoría de la oposición, y hay al mismo tiempo 9 provincias que son bastante competitivas. Dependiendo de quién logra la mayoría en esas 9 restantes, podremos ver quién se queda con la mayoría en el Senado, pero también tendremos que tomar en cuenta que hay uno que otro
que todavía estando dentro del Partido de la Liberación Dominicana, existen análisis que apuntan a que pudiesen cambiar hacia la fuerza del pueblo, pero eso no lo podemos vaticinar del todo porque no podemos ver el futuro. No podemos decir que uno que otro senador, por ejemplo, en una provincia del sur, otro en una provincia del este, otro en una provincia del Cibao, por mencionar unos cuantos que se atribuyen a Leonel Fernández, vayan a abandonar el Partido de la Liberación Dominicana en el caso de que sean electos, pero hay quienes entienden que sí, y eso les pudiera dar la llave del Senado, porque para formar una mayoría en el Senado se necesitan 17 diputados. Y si hay un bloque que tiene 5 senadores, mejor dicho, esos 5 pudieran definir quién tiene la mayoría y pudieran definir quién tiene la presidencia de la Cámara Alta. Perfecto. Estamos viendo en esta situación que ya mencionaste de la pandemia, muchos casos activos en el país de coronavirus y también muchas defusiones, lamentablemente. ¿Crees que pueda haber una abstención del voto por el asunto del COVID-19? Si hubiese sido en mayo, yo creo que hubiese aumentado por lo menos 15 puntos. Pero ya al nivel que estamos en julio, mucha gente está aprendiendo a vivir con la pandemia. Yo creo que la abstención este domingo quizá aumenta unos 2 puntos porcentuales. No creo que vaya a ser algo muy grande, porque incluso la abstención que tuvimos el 15 de marzo, que fue la más grande en la historia de cualquier proceso electoral que hemos tenido, 49%, eso fue mayormente por el hecho de que no mucha gente vota por regidores y alcaldes. Eso lo habíamos visto en 1998. Como dato, la abstención más alta que hemos tenido al nivel presidencial fue el 16 de mayo de 1990, cuando 2 octogenarios se enfrentaron por la presidencia de la República. En ese momento el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch. De ahí en adelante República Dominicana ha tenido una participación bastante alta, de las más altas del mundo, sin ser obligatoria, y yo creo que eso se va a mantener este domingo. Pero, vuelvo y digo, si hubiese sido en mayo, yo creo que al contrario hubiésemos tenido una abstención que rompía el récord de 1990. Bueno, realmente somos un país muy presidencialista. Nos encanta ir a votar por los presidentes, ¿verdad, Carolina? Así es. Bueno, señores, hemos llegado. Yatsel Román estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega especial de BTV Noticias, rumbo al 5 de julio. Gracias, Carolina, de verdad, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí ha sido un placer. Un mensaje final, Yatsel, a la población antes de despedirnos. Un mensaje final es que acudan a votar, pero desde luego observando todos los protocolos de seguridad, porque por un lado, claro, la Junta va a estar aplicando lo que son sus medidas, pero ustedes también tienen que hacerlo, porque cuando lleguen allá deben también llegar cumpliendo con lo que son estas normas que han sido recomendadas por algo. Cuiden su salud, pero al mismo tiempo también cuiden la salud democrática, republicana e institucional de nuestra República Dominicana, y voten con el pensamiento puesto en Dios, puesto en la patria y puesto en la libertad. Bueno, señores, gracias Yatsel, gracias Carolina, gracias al equipo de BTV Noticias y por supuesto gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta entrega especial de BTV Noticias rumbo al 5 de julio, elecciones 2020. Ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarnos.